Muy buenas, mis amados hermanos, Dios los bendiga, ¿cómo se encuentran? La paz del Señor sobre sus vidas en este tiempo, mis amados hermanos. Tengo abierta la palabra porque quiero hoy hacer un pequeño tip de guerra espiritual. Listo, sabemos que nos encontramos en un tiempo de guerra espiritual, en un tiempo donde tenemos que, como dice la escritura, no ignorar las maquinaciones del enemigo, y cada vez tenemos que profundizar en la revelación de Dios, en cómo nosotros logramos estrategias y luchamos en contra de las estrategias y en contra de las trampas, de tratos, trucos, errores que el enemigo siempre está presentando en contra de nosotros y de nuestra familia. Así que quiero llevarlos hoy a una pequeña meditación, una pequeña palabra donde quiero que tú la analices o la analicemos juntos y nos demos cuenta de qué está hablando Pablo. Concretamente tú ves en la pantalla Efesios capítulo 2. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Pablo, en el contexto de este pasaje, Pablo está hablando de los creyentes, está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, cómo hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Está hablando de lo que Dios ha revelado hacia el creyente, pero en este capítulo 2, Pablo va a hablar de una manera como lo que éramos, pero va a revelar unos puntos bien importantes que yo quiero que nosotros podamos mirar. Leo desde el verso 1. Y vosotros estando, esto está hablando de manera pasado, dice, y vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo. Estoy leyendo la parte de arriba de mi Biblia, que es la Biblia textual, cuarta edición, y en la parte de abajo tengo la Biblia de las Américas con la numeración de Strong. Entonces, estoy en el verso 2, vuelvo y repito el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la tendencia de este mundo. Mire lo que dice, tendencia, la Biblia textual dice tendencia. La Biblia de las Américas, usted lo puede ver aquí abajo, dice según la corriente, ¿ok? Según la corriente de este mundo. Ahora vamos a descifrar esas palabras, vamos a terminar el verso. Entonces dice que vivíamos antes muertos en los delitos y pecados, viviendo según la tendencia de este mundo. Y luego dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos, dice, número 1, por los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. He leído la Biblia textual, la Biblia de las Américas, que la tengo abajo, dice desde el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Listo. Este pasaje está diciendo de que hay un espíritu que Pablo le llama el espíritu de la potestad del aire, y es un espíritu generalizado. En este espíritu comprende, llamémoslo de esta manera, todo el ejército de las tinieblas, todas las influencias de las tinieblas o las diferentes rangos y categorías de espíritu. Y Pablo le llama a este espíritu el espíritu de la potestad del aire, porque es el que rige, escuche bien, es el que rige la tendencia de este mundo. Vamos a cambiar nuestras palabras. Es el que rige la moda de este mundo. Aquí vamos a analizar estas dos palabras, la palabra tendencia en la textual y la palabra corriente en la Biblia de las Américas. La palabra original griega
es la palabra aion. Usted la puede ver en pantalla. La palabra aion es una palabra bastante compleja, pero en este pasaje exactamente lo que está queriendo decir es un periodo de tiempo o una edad, una era. ¿Listo? Una edad, una era. Es como si dijéramos una tendencia o una moda de este tiempo. Eso es lo que está queriendo decir la palabra aion. Yo aquí tengo varios diccionarios que va a dar una aplicación más clara, más larga de aion. Pero básicamente lo que aion quiere decir en este pasaje es moda, tendencia, una forma de vivir, una corriente de pensamiento. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la palabra aion. Por eso la Biblia textual lo traduce como tendencia, la Biblia de las Américas lo traduce como corriente. Ahora, la segunda palabra es mundo. Es la palabra mundo, es la palabra cosmos. La palabra cosmos básicamente significa ordenado, decoración, mundo, pero realmente la palabra cosmos en este pasaje significa el sistema corrupto que está en oposición a Dios, que es el sistema de pensamiento, es el sistema de sociedad. Aquí lo vemos en el diccionario, Tuggy.f, mundo, lo opuesto a Dios. Y vamos a ver el pasaje, vamos a ver la cita bíblica que está aquí, Efesios 2:2. En todos estos pasajes es donde se aplica. Entonces, cuando está hablando la Biblia, cuando está hablando y está diciendo la tendencia de este mundo, o en la Biblia de las Américas, la corriente de este mundo, está diciendo es según el pensamiento, según la moda de este sistema corrupto en oposición a Dios. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la tendencia de este mundo o según la corriente de este mundo. ¿Sí me entiende? Luego dice, conforme al conforme al príncipe, es la palabra archón en el griego, principado, o sea, un gobernador de las tinieblas. Un principado está hablando de un espíritu que tiene territorialidad, que tiene potestad territorial. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando dice del aire, dice en los aires. Pablo escribe en los aires porque él está queriendo decir que tiene una territorialidad en el mundo espiritual que se refleja en el mundo material. ¿Conforme a qué? Conforme a la tendencia, a la corriente, a la moda del sistema de vivencia y las sociedades en oposición a Dios. Y luego dice, estoy en el verso 2, del espíritu que ahora mismo está energizando, la textual dice energizando, la Biblia de las Américas dice que está operando o que opera en los hijos de desobediencia. La palabra desobediencia básicamente es la palabra en el griego apeiseia, ¿ok? Que significa, escuche, incredulidad, obstinado y rebelde. Fíjese, tiene la raíz griega de la palabra apeises, que significa una persona rebelde, contumaz y desobediente. Entonces estamos hablando que los hijos de desobediencia no solamente está hablando de desobediencia como de desobedecer, sino que tienen también incredulidad. La reflexión que hacemos en este momento es cuántos de nosotros hemos hablado muchas veces que somos hijos de Dios o cristianos, que decimos seguir al Señor, pero cuánta influencia hay, número uno, de la tendencia de este mundo conforme al espíritu de la potestad del aire, que está influenciando o energizando nuestros corazones, y quiero usar la Biblia, las palabras de la Biblia textual. ¿En qué? En no solamente desobediencia, sino en incredulidad. Fíjese qué tremendo. Ahora, ¿qué gobierna esto? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en ese entonces éramos conducidos. Escuche, todo esto, todo lo del verso 2 tiene una aplicación en el verso 3. Repito, éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Ahí la palabra carne es la palabra sars, que significa cuerpo humano,
significa carne, pero ahí significa la naturaleza caída del hombre, es decir, la naturaleza carnal, la herencia de Adán pecaminoso o del Adán que pecó. Por eso dice, éramos conducidos por los deseos apasionados de la carne, poniendo por obra las tendencias de la carne, o sea, la moda de la carne. ¿Qué es? ¿Cuáles son los pecados de moda? ¿Cuáles son? ¿No le suena esto a nuestra era normal? Por ejemplo, ¿cuáles son los pecados de moda ahora? ¿Cuál es la tendencia de la carne en este momento en el que vivimos, de la inmoralidad sexual, por ejemplo? La tendencia de los pensamientos. Porque este mundo y el espíritu de la potestad del aire constantemente está moldeando, si lo queremos llamar de esta manera, la tendencia y la corriente de este mundo. ¿Para qué? Para influenciar la naturaleza pecaminosa. Por eso verso 3, enfatizo. Por eso dice, éramos conducidos por los deseos apasionados de la carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escúcheme, mis amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos gente, parientes, hijos, que tienen incredulidad en su vida, que no quieren conocer al Señor o no quieren creer al Señor, nos estamos encontrando con una influencia espiritual, la cual Pablo en el capítulo 2 del libro de Efesios le llama el príncipe de la potestad del aire. Fíjese que él marca o moldea una tendencia, una moda en la era que nosotros vivimos actualmente para que la sociedad sea corrupta. Esto a su vez influencia al hombre carnal. Ya muchos de nosotros a estas alturas conocemos las obras de la carne, o básicamente la base de las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, ¿no? Porque las obras de la carne son adulterio, idolatría, fornicación, lujuria, contienda, celos, disensiones, orgías, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya conoce esa lista, que es como una base. Entonces, toda la tendencia, la moda de este mundo está constantemente influenciando al hombre carnal. Entonces, ¿cuándo somos atrapados por esto? Cuando nosotros, en vez de estar bajo la potestad del Hijo de la luz, es decir, del Rey Jesucristo, estamos bajo la potestad del espíritu del aire, del espíritu que opera en los hijos de desobediencia, es decir, de los hijos de incredulidad. Cuando este mundo logra influenciar nuestros corazones. Entonces, uno de los tips de guerra espiritual que nosotros tenemos que tener en este tiempo es pelear y quebrar este espíritu de la potestad del aire, el espíritu del mundo, el espíritu de la moda del mundo, que se quiere meter en nuestros corazones, pero también se quiere meter en nuestras familias, nuestros hijos que están creciendo, nuestros familiares que no quieren creer en el Señor o que tienen un espíritu de incredulidad. Normalmente esto es una influencia con una autoridad territorial. Ojo, enfatizo, Cristo los venció, Cristo los destruyó. Dice la palabra que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Cristo destruyó a Satanás y el imperio de la muerte, le quitó las llaves de la muerte del Hades. Fíjese lo que le estoy diciendo, pero este espíritu opera en la esfera celestial y se apodera o influencia a todo aquel que vive en la carne, a todo aquel que tiene los deseos apasionados de la carne. Terminando este video, voy a seleccionar el verso 2 y el verso 3 y voy a hacer una comparación bíblica. Por ejemplo, aquí vemos varias versiones bíblicas. Vamos a buscar, por ejemplo, esta misma, la Biblia Arcaz Fernández del Nuevo Testamento, donde dice esto: era en el tiempo en el que seguías los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Mire qué interesante esta versión. Por eso es muy importante comparar versiones. Nos va a llevar a una riqueza de revelación y riqueza bíblica en lo que nosotros podemos entender y apreciar de cada verso, cada capítulo. Y luego dice: así vivíamos también todos nosotros bajo el dominio de nuestras
desordenadas apetencias humanas, es decir, o lo que decía la otra Biblia, apetitos carnales o deseos pecaminosos. Dice, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, destinados por tanto como los demás a experimentar la ira de Dios. He acabado de leer la Arcas Fernández del Nuevo Testamento. Podríamos leer, hay varias aquí. Por ejemplo, la Biblia hispanoamericana dice, era en el tiempo en el que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente a las fuerzas invisibles del mal. Esta es muy parecida. Vamos a saltarnos esta. Vamos a leer la Biblia de Jerusalén. Dice, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias. Concupiscencias quiere decir malos deseos. Dice, de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por naturaleza como los demás al cólera. Esto es la Biblia de Jerusalén. Quiero llevarlo, por ejemplo, a la Biblia del lenguaje sencillo. Mire lo que dice esta versión. Biblia del lenguaje sencillo, Nuevo Testamento del año 2000. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios, o lo que es lo mismo según las palabras griegas que le he enseñado antes, que tienen incredulidad. Luego dice, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos, escuche, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Fíjese qué interesante cómo las versiones, ellas desde el griego van intentando tener según un lenguaje más sencillo, un lenguaje más contemporáneo, etcétera, etcétera. Podríamos ver, quiero ver la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy de 1994. Fíjese, la Biblia Dios habla hoy dice, en que vivían pues según los criterios de este mundo. Sí, por ejemplo, ¿qué criterio es cuál es el criterio de tu vida? Me guían estos criterios. Esta Biblia ha puesto criterios. Entonces dice, según los criterios de este mundo, y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Recuerdan que la Biblia textual decía energiza a los desobedientes, o sea, es como que insufla, les da la mala energía. En esta Biblia ellos ponen anima a los que desobedecen a Dios. Luego dice, de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos, cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, es decir, de lo que hablamos al principio de la naturaleza de Adán y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Y así, mis amados hermanos, podríamos profundizar en las escrituras y captar los mensajes específicos. Es decir, mis amados hermanos, cuando somos, concluyo, cuando somos insuflados, energizados, animados, utilice la palabra que quiera. Nuestro idioma español es muy rico para utilizar muchos adjetivos calificativos o sinónimos de lo que estamos hablando. Utiliza la palabra que quiera. Cuando somos insuflados, animados, energizados por la corriente de este mundo que está moldeada por el espíritu de la potestad del aire, nos lleva no solamente a la desobediencia, sino que nos lleva a la incredulidad. Es decir, que esto no solamente está operando de una manera que operó de cuando estábamos en un tiempo pasado, no sucede ahora. Lo dije al principio, o lo dije en un momento de este video, lo dije de que cuando nuestros hijos, cuando nuestras familias están siendo desobedientes, están siendo incrédulas, realmente tienen una influencia espiritual al cual Pablo, lo dije antes, le llama el espíritu de la potestad del aire. En guerra espiritual, mis amados hermanos, nos levantamos en contra de este espíritu, en contra de esta tendencia, en contra de esta moda
que lo único que hace es alimentar los malos deseos y la naturaleza carnal. Por eso vemos gente hoy en día que dice que son cristianos, pero andan en divisiones, andan en disensiones, andan en celos, andan en peleas, en falta de perdón, en lujurias, andan en idolatrías, andan en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la tendencia de este mundo, bajo la potestad del espíritu o del príncipe del aire, está insuflando, animando constantemente, lanza pensamientos constantemente, moldea la vida de las personas. Mis amados hermanos, les dejo levantémonos en contra de este espíritu que opera en los aires. Recordemos que Cristo, como dice el capítulo 3 de esta carta, Cristo está por encima de todo trono, de todo principado, de toda potestad. Y cuando nosotros somos gente que vivimos en luz, en justicia, automáticamente los poderes de las tinieblas quedan invalidados y quedan derrotados, sin ninguna influencia, sin ningún ánimo, sin ninguna energía, si lo queremos llamar así. Así que con estos 2 versos, fíjese nada más en la profundidad que hemos llegado. Te animo, mi amado hermano, a que puedas profundizar mucho más en la escritura en este tiempo. Dios te bendiga.